Bueno, continuamos. Les estaba diciendo que iba a salir del convenio colectivo 130/75 para ir de vuelta al texto ordenado de la ley 14250, porque necesito avanzar sobre la parte de los tipos de convenio colectivo que hay. Porque el programa nos pide ver, dice, bueno, el concepto que es la parte teórica, sujetos, requisitos, tipos. Bueno, los tipos de convenio colectivo tienen que ver con esto, con lo que está en el capítulo 3, en el artículo 16, que son, está definido por el ámbito de la negociación colectiva. Entonces el artículo ya nos dice, van a tener que estudiarlo así tipo de memoria, que los ámbitos personales y territoriales, conforme a lo que las partes hayan acordado dentro de cada capacidad. ¿Por qué dice dentro de cada capacidad representativa? Porque si yo soy una unión de primer grado, cuyo ámbito, territorio de actuación es la provincia del Chaco, no puedo negociar un convenio colectivo que se va a aplicar en Corrientes. Entonces, la capacidad de representación que yo tengo está dada por la personería gremial que tengo. Entonces, acá rige este dicho del que puede lo más, puede lo menos. Es decir, la Confederación General de Empleados de Comercio, que representa el todo de la actividad comercial, puede negociar para todo el país, como el convenio 130, o puede negociar para una provincia, porque ellos tienen una capacidad de representación igual al 100%, al todo. Pero vamos a otra actividad, por ejemplo, qué sé yo, cualquiera, no importa, pero si yo constituí una unión de primer grado, ustedes saben que la definición de sindicato dice que es este carácter de permanencia, una unión de trabajadores con carácter permanente para actuar en una actividad y territorio determinado. Entonces, cada uno tiene una capacidad, ya sea desde el punto de vista personal como ya sea desde el punto de vista territorial. Bueno, entonces en función de eso podemos tener un convenio nacional, regional o de otro ámbito territorial más pequeño, un convenio intersectorial o marco, un convenio de actividad, un convenio de profesión, oficio, categoría o un convenio de empresa o grupo de empresas. Entonces, el tipo de sindicato, el tipo de asociación sindical que está participando del convenio colectivo nos va a terminar definiendo qué tipo de convenio colectivo va a ser. Porque un sindicato de empresa solo puede negociar un convenio de empresa, porque no va a poder representar a trabajadores que no están en esa empresa, porque ya su personería gremial es la de una asociación sindical de esa empresa, y nada más que de esa empresa. Una asociación sindical con personería gremial que sea del tipo que llamamos de oficio u horizontal, no va a poder negociar nunca toda la actividad, solo va a poder negociar el oficio. Y el grado más grande de representación la tienen las asociaciones sindicales de actividad. ¿Por qué? Porque como representan a toda la actividad, entonces pueden negociar todo lo que está dentro de la actividad y a su vez siempre dentro del territorio de su personería. Si es un sindicato o unión nacional, podrá ser nacional; si es provincial, será provincial; si es regional, será regional. Entonces, nosotros tenemos, yendo al texto de la ley, que los tipos de convenio pueden ser nacional, regional, todo se refiere al territorio. Intersectorial o marco. ¿Qué quiere decir intersectorial? Que van a participar distintos sectores. Ustedes saben, por ejemplo, que la actividad mecánica y metalúrgica en relación a la automotriz está dividida en dos sindicatos privados y los dos tienen personería gremial. Está el ESMATA y está la UOM.
Hay sindicatos automotrices que están afiliados a la UOM, es decir, hablo con más propiedad. Hay trabajadores de empresas automotrices que son de la UOM y hay trabajadores de empresas automotrices que son del ESMATA. Busquen en internet qué es el ESMATA, qué es la UOM, un poco la historia porque es muy interesante. En los años 70 incluso había sindicatos de empresas, estaban el CITRAC y el CITRAM, que en Córdoba, porque mayormente la actividad automotriz se hacía en la provincia de Córdoba. Entonces tenemos en una actividad metalmecánica, podría llamarse así, que es intersectorial. Hay asociaciones profesionales, grandes conglomerados de asociaciones profesionales de empleadores de la actividad metalmecánica, algunos solo mecánica, otros metálica y otro de las dos cosas. Y tenemos varios sindicatos. Entonces, entre todos pueden negociar un convenio colectivo intersectorial. Pueden incluir lo siderúrgico también, como suele pasar. En los convenios para la cuestión automotriz, como interviene la producción de acero con acero destinado a utilizarse como chapa en la industria automotriz, la de motores, la de autopartes, etc. Entonces, es una actividad que involucra, digo actividad y no quiero usar la palabra actividad, porque cuando digo actividad, los alumnos siempre interpretan que es una sola cosa, pero no, acá se cruzan varias actividades, un conjunto de actividades, multisectorial, digamos, la cuestión. Entonces se puede negociar un convenio multisectorial. Lógicamente que a más actividades sumamos, más grande el ámbito de aplicación, lo más probable es que ese convenio solo diga generalidades, porque es muy difícil en un solo convenio colectivo ponerse de acuerdo y detallar absolutamente todas las categorías de todas esas actividades que le estoy nombrando, mecánica, la siderúrgica, etc. Por eso también se le llama marco, convenio intersectorial o marco, porque solamente va a fijar un marco y después eso se articula con negociaciones más pequeñas, sector por sector. Bueno. En tercer lugar tenemos el convenio de actividad, en cuarto lugar el convenio de profesión. Vieron cómo va siguiendo el tipo de sindicato. La actividad de profesión, oficio y de empresa. Ese es el quinto y último tipo de convenio que tenemos. Entonces, acá nos hace una aclaración la ley que es muy importante porque se vincula con el tema de delegados sindicales, que aunque ya hicieron el parcial, esto es pregunta de final también. El artículo 17 nos dice que la representación de los trabajadores en la negociación del convenio colectivo de empresa estará a cargo del sindicato de personería gremial que lo comprende y se integrará también con delegados del personal. Se integrará también con delegados del personal. Quiere decir que cuando estamos hablando de un convenio colectivo de empresa, porque la ley lo dice, obligatoriamente también va a participar, además del sindicato, representantes, algunos de los delegados que son representantes como delegados gremiales dentro de la empresa. ¿Se acuerdan que el delegado gremial tiene una representación múltiple? Porque si la representación no fuera múltiple, este artículo no tendría sentido. ¿Por qué? Porque si el delegado representara solo al sindicato, el sindicato ya tiene representante en esa negociación, porque va a llevar otro más. ¿Por qué? Porque no representa solo al sindicato, también representa a los trabajadores, que a él, cuando se vota el delegado, participan todos, incluso los que no están afiliados al sindicato. Entonces, él va como vocero del lugar de trabajo. Entonces, acuérdense de esto porque esto lo van a leer acá, eso está acá y no está en la ley de asociaciones sindicales. Entonces, este capítulo sobre los tipos de convenios nos dice que hay 5 convenios y en otro artículo nos aclara que si se trata de un convenio de empresa,
tienen que participar también los delegados del personal. ¿Alguien está hablando? ¿Me quieren hacer una pregunta? Bueno, después habla de la articulación de convenio, que eso es lo que ya les mencioné. Es decir, cuando uno hace un convenio marco, puede definir a grandes rasgos una cuestión y dejar que los sindicatos de la región o el sindicato provincial termine de acordar las cosas más específicas. Y eso hay un sistema de articulación entre, voy a decir, bueno, ¿qué convenio tengo que aplicar? ¿El marco o el específico? Los dos, pero se articulan. Y nosotros sabemos ya por principio de derecho del trabajo que siempre, en definitiva, el trabajador va a tener la condición más beneficiosa, no importa en qué convenio esté establecida esa condición más beneficiosa, si es en el marco o es en el específico, ¿sí? Por otro lado, este tema de la articulación de convenios nos lleva a la cuestión de los ámbitos de representación. Los ámbitos de representación. Porque acá se cruzan la cuestión territorial con la cuestión personal, es decir, de la representación que tiene cada uno. ¿Por qué? Bueno, es parte de lo que ya les dije. La asociación sindical que tiene personería nacional puede negociar algo más pequeño que la nación entera. Puede negociar algo más pequeño. Pero a lo mejor en ese ámbito más pequeño hay otra asociación sindical que tiene personería para ese lugar específico. ¿Se entiende? ¿Por qué? Bueno, la Confederación General de Trabajadores de Comercio es una asociación de tercer grado con personería gremial nacional. Pero en el Chaco está el Centro de Empleados de Comercio, que está afiliado a esa confederación. Pero a la hora de negociar una cuestión específica dentro de todo el marco, puede negociar la unión sindical local. ¿Se entiende? Esto es la aplicación de uno de los principios del derecho colectivo de trabajo, el que menos se menciona, que es el de subsidiariedad, que es que la organización menor puede realizar con validez algo que también puede hacer la organización mayor, pero si hay una organización menor que lo puede hacer, hay que dejar que lo haga la organización de menor entidad. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Entonces, en el ámbito de aplicación de los convenios colectivos hay tres aspectos. Hemos hablado del aspecto territorial, hemos hablado del aspecto personal, es decir, a qué persona va dirigido este convenio, y sale de los primeros artículos que ya leímos, que decía, por ejemplo, que eran los trabajadores de juguetería, mueblería, bueno, todo eso es el ámbito personal. Y lo tercero es el ámbito temporal, que es en qué periodo de tiempo tiene vigencia el convenio colectivo de trabajo. Tiene vigencia en el periodo de tiempo que establece ya al principio, porque es uno de los requisitos. Retrocedemos, ley 14250, uno de los requisitos es que nos diga el plazo de vigencia. Pero ¿qué ocurre con los convenios colectivos de trabajo? Por aplicación del principio de la norma más favorable y el principio de la condición más beneficiosa, los convenios colectivos de trabajo tienen lo que se llama ultraactividad. Ultraactividad, es decir, tienen una mayor actividad que la que los mismos convenios establecen. Es decir, no pierden vigencia hasta que no sean reemplazados por otro convenio colectivo de trabajo. Por eso, los convenios del año 75, que son muchos, no solo el de comercio, siguen vigentes. Siguen vigentes. ¿Por qué? Por lo que se llama ultraactividad del convenio colectivo de trabajo. La única forma de que pierda vigencia es que se sienten a discutir un nuevo convenio colectivo de trabajo que lo reemplace a este por completo. En general no se hace así, sino que se van haciendo parches, se modifican algunos artículos y nada más,
o solo se modifican las escalas salariales. Ese tema de la ultraactividad es pregunta de examen también. ¿Por qué siguen vigentes los convenios colectivos de trabajo y cuál es el concepto de ultraactividad? Yo acá lo menciono nada más porque, bueno, obviamente en la teoría también lo van a estudiar, o no sé si ya lo estudiaron ayer. ¿Por dónde van en la teoría? Ayer dimos las 5 y las 6, profesor. O sea, como yo, digamos, ir en conjunto. Es que esto hay que estudiar en conjunto. Es muy difícil hacerlo por separado. No tiene mucho sentido tampoco. Entonces, ya sabemos los sujetos, ya vimos los requisitos, ya vimos los tipos, que son los que están en este artículo 16, y el ámbito de aplicación, que siempre es territorial, personal y temporal. Déjenme mirar un segundito el programa, a ver qué es lo que falta. Bueno, falta lo relativo a la intervención del Ministerio del Trabajo y que es la homologación. Bueno, eso ya también lo van a ver en la teoría, ya lo dije un poco al principio. Cuando las partes han estado negociando, no necesitan reunirse siempre en el Ministerio del Trabajo, pero cuando ya está terminada la cuestión y va a ser presentada para la homologación al Ministerio de Trabajo, ya esto se lo redacta formalmente. Ayer, profesor, se habló de lo formal y no formal. ¿Tiene que ver con eso, creo? Tiene que ver con esto, sí, porque en la clase anterior yo les mencioné que hay una negociación no formal que es diaria para cuestiones que no necesariamente son un convenio colectivo de trabajo. Puede haber habido un problema en una fábrica o vamos a suponer, en un supermercado donde hubo una discusión entre 3 o 4 empleados. Y a raíz de esa discusión intervino el gerente de la empresa y bueno, se produjo una situación ahí. Eso, vamos a suponer que la empresa decida que va a haber una sanción para los empleados. Y bueno, el sindicato va, interviene, discute, negocia y finalmente consigue que no haya ningún tipo de sanción o que la sanción sea solo una advertencia. Bueno, eso también es una negociación, es parte de la tarea sindical. Eso es diario, todos los días están ocurriendo cosas. Y para eso no necesita seguirse el procedimiento, es decir, las formas, la invitación, que el otro reciba la invitación, que se notifique. Esas formalidades, la ley las exige para esto, para el convenio colectivo de trabajo. Por eso tenemos... Ayer la profe decía que es lo que se da día por día por los delegados, representantes de los empleadores por temas cotidianos, la no formal. También, claro, sí. Lo que pasa es que ustedes van a tener... Hay una multitud de pequeñas empresas que por la cantidad de trabajadores no pueden elegir delegados. O que no tienen delegados, o un turno que no tiene delegados. Entonces, a veces son los delegados los que hablan, si los hay, a veces el delegado y también el sindicato, y a veces son los funcionarios sindicales los que lo hacen. Y también a veces no lo hace nadie, digamos. ¿Sí? Pero digamos que en la dinámica del mundo laboral de negociación y conflicto, esto es una cosa que ocurre constantemente. Bueno, estaba diciendo que se presenta a la homologación del Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo va a hacer lo que ya se vio en unidades anteriores, que también siempre es pregunta de examen. Va a controlar que no haya nada ilegal, va a controlar que no haya nada ilegal dentro de lo que estas partes han acordado, va a controlar de que no vaya en contra del orden público laboral, es decir, que no vaya en contra de la ley de contrato de trabajo, que no vaya en contra de los estatutos especiales, y lo que se está discutiendo tiene que ver con los estatutos especiales, es decir, por ejemplo, que un convenio de trabajo
acá de comercio establezca que los días de vacaciones son de 10 días, por ejemplo, inferiores a lo que establece la ley de contrato de trabajo. Eso tiene que controlar el Ministerio de Trabajo, porque no lo puede permitir. Pero bueno, una vez que lo ha controlado, si no hay ninguna actividad delictiva, es decir, ilegal, si no hay una norma del convenio que vaya en contra de las leyes laborales, lo aprueba. ¿Cómo se llama esa aprobación? Se llama homologación. No se llama aprobación, se llama homologación. La homologación del convenio colectivo de trabajo le da el efecto de Sergaun de la que ya hablamos. Ese convenio se registra, se le da un número de convenio, se registra, se publica en el boletín oficial para que sea de conocimiento público, y a partir de la fecha en que se hayan puesto de acuerdo para que entre en vigencia, y si no se han puesto de acuerdo, a partir de los 8 días después de publicado en el boletín oficial, ese convenio colectivo es válido para toda la actividad, para todos los trabajadores y para todos los empleadores de esa actividad, si es un convenio de actividad, o de esa empresa, si es un convenio de empresa, etc. Bueno, entonces, el otro punto del programa, aparte de las comisiones paritarias. Bueno, las comisiones paritarias son, dentro de un convenio colectivo de trabajo, se establece cómo se van a resolver las discusiones que haya respecto de qué significado tiene el propio convenio colectivo de trabajo. Por ejemplo, yo, sector empleador, puedo decir, bueno, voy a cumplir con el convenio colectivo de trabajo y para eso voy a hacer tal cosa. Y en ese momento la asociación sindical me dice, no, usted no puede hacer eso, porque eso va en contra del convenio. No, si acá el artículo 20 dice que yo puedo hacer esto. Y el otro dice, no, el artículo 20 no dice lo que usted le está haciendo decir. El artículo quiere decir otra cosa. Pero si nos pusimos de acuerdo en esto, no, pero bueno, discusión va, discusión viene. ¿Cómo se interpreta ese artículo 20? Bueno, los convenios suelen prever que si hay una diferencia de interpretación de cómo se aplica el convenio colectivo de trabajo, para no ir a un conflicto colectivo, se resuelve en una mesa de negociación también. Esa mesa de negociación es la comisión paritaria. Otra vez, una misma cantidad de representantes del sector empresario, una misma cantidad del sector trabajador, se reúnen para discutir cuál es la interpretación correcta de alguna cuestión que no esté clara por la forma de estar redactado el convenio colectivo. ¿Se entiende? Eso nos lleva a una tercera cuestión que es importante, porque vimos que hay muchos que le ha costado este tema en el parcial. A veces los convenios colectivos pueden prever que todas las diferencias que haya se discutan en una mesa que se llama comisión paritaria, y si no da resultado eso, se puede recurrir al arbitraje, el famoso arbitraje del que nos habla la Constitución Nacional del 14 bis, que dice que tienen derecho los gremios a negociar convenio colectivo de trabajo y recurrir a la conciliación y al arbitraje. Entonces, puede estar previsto que si no ha logrado resolverse en esa comisión paritaria la discusión que había, se recurra a un árbitro. Se recurre a un árbitro. Y ya lo que defina el árbitro va a ser definitivo y las partes lo tienen que acatar. En eso consiste el laudo arbitral. Laudar un conflicto significa resolverlo, es decir, es un lenguaje técnico jurídico ya poco usado, pero bueno, es así. ¿Alguna pregunta de este tema? Bueno, me queda hablar de una cuestión que la mencioné, pero quiero ver si podemos encontrar ejemplos, pero para eso tenemos que ir otra vez al convenio colectivo.
no al contenido que está acá en esta ley, sino a un convenio cualquiera, el 130/75. Siempre se le pregunta cuáles son las cláusulas normativas. Las cláusulas normativas son cuando el convenio colectivo establece una norma. Por ejemplo, cuando dice que se crea la categoría de maestranza, está estableciendo una norma. Y la norma dice qué personal va a ser comprendido en esa categoría de maestranza. Si voy a subir al aula la clase de hoy, sí, pero estoy demorado en subir las clases porque me gusta procesar los videos en YouTube, pero lo voy a subir lo más pronto posible. Entonces, por ejemplo, el convenio colectivo de trabajo no puede dar menos tiempo de vacaciones que los que da la ley de contrato de trabajo, pero puede dar más tiempo de vacaciones. Entonces, en el convenio colectivo de trabajo podemos encontrar que se estableció que las vacaciones del personal va a ser, según la antigüedad, en vez de 14 días, como dice la ley de contrato de trabajo, de 20 días o de 30 días. Bueno, eso es una norma, porque después es obligatorio cumplir para el empleador otorgar vacaciones pagas por esa cantidad de días que se ha establecido en el convenio. Es decir, todas esas son cláusulas normativas. Se establecen las condiciones de trabajo, es cláusula normativa. Las cláusulas obligacionales son cuando uno de los dos sectores, ya sea empleador o trabajador, se obliga frente al otro sector en determinada cuestión. Por ejemplo, que el sector sindical se obligue a no efectuar paros o no recurrir a conflictos colectivos para resolver los problemas, sino que se va a someter a una negociación previa. Eso también puede estar en el convenio colectivo de trabajo. O puede estar una obligación del empleador, donde una cláusula del convenio dice que el empleador va a se obliga a destinar para la asociación sindical un sector que va a ser usado para capacitación de los trabajadores afiliados, por ejemplo, o de un campo de deportes. Bueno, con eso hay que ser cuidadoso porque los sindicatos y los empleadores buscan la forma de evadir la prohibición legal de que el empresario no puede sostener al sindicato. Los sindicatos tienen que ser autárquicos económicamente, no pueden sostenerse con aporte empresario, pero siempre disfrazan en este tipo de cláusulas obligacionales alguna forma de que el empleador contribuya, llamándole que va a contribuir a la capacitación, llamándole que va a contribuir beneficios sociales, etcétera, alguna forma de contribución económica. Pero esto hay que ser un tema muy cuidadoso. Y lo otro que va a estar en los convenios colectivos de trabajo es la cláusula de solidaridad, que es la que, yendo a la pregunta que me hicieron de un recibo de sueldo, pasa lo siguiente. Si yo me afilio al sindicato, tengo que pagar la cuota sindical. Por ejemplo, el 2% de mi salario. Si yo no me afilio al sindicato, pero soy beneficiado por una negociación colectiva, ese es el argumento que se usa, tengo que pagar la cuota de solidaridad. Entonces, el que no está afiliado tiene que pagarle igual a ese sindicato, por eso le viene el descuento. Lo que pasa es que el recibo tendría que ser claro, en el sentido de que lo que se le está cobrando es la cuota de solidaridad que está autorizada por el artículo 15 del Convenio Colectivo de Trabajo. Bueno. Como no me quiero olvidar de la pregunta que me hicieron sobre el recibo, te puedo decir lo siguiente. No sé si está presente en este momento la que me preguntó. Sí, profe, estoy. Bueno, es bastante común, no tanto en el ámbito privado, por eso yo te pregunté, pero es bastante común que el sindicato... Ustedes vieron que el sindicato con personería gremial puede hacer uso de su derecho de que las cuotas las cobre el empleador y retenga.
Es decir, el empleador cuando paga el sueldo retiene, hace la retención de X cantidad de dinero y después lo destina a la obra social, al sindicato, al sistema jubilatorio, etc. Tiene la obligación de depositarlo, no se puede quedar con ese dinero, eso sería un delito. Entonces retiene y hace destina el dinero al lugar que corresponde. Ocurre el delito, muchas veces ocurre. Entonces, por ejemplo, por eso se estableció en el ANSES una forma de que el trabajador tiene que controlar si el dinero que le retuvieron para jubilaciones fue al sistema jubilatorio, o el dinero retenido para obras sociales fue a la obra social. Y en este caso el dinero retenido por el sindicato. Ahora, ¿cómo sabe el empleador que tiene que retener la cuota sindical de Juan González? Porque el sindicato le pasa una lista. Y como el trabajador puede afiliarse, desafiliarse, etcétera, ir y venir, esa lista tiene cambio a lo largo del tiempo. Entonces, el sindicato presenta una lista y este mes presentó una lista de 98 personas. Y el mes que viene presenta una lista y son 80 porque se desafiliaron 12. Entonces presenta una lista. Descuentan, el empleador retiene en función de esa lista. ¿Y qué pasa cuando el sindicato incluye una persona no afiliada? El empleador no tiene por qué saber si está afiliado o no está afiliado. Él descuenta de acuerdo a la lista que le dio el sindicato. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que cuando el sindicato pasa la lista a veces hace trampas. Pasa la lista y hace trampas. Porque está estadísticamente demostrado que cuando el trabajador ve el recibo y dice, hey, ¿por qué me descontaron esto? Se enoja, le da bronca, pero a la semana ya se olvidó. Si no fue inmediatamente a reclamar, de golpe cuando se dio cuenta, vino el recibo el mes siguiente y le volvieron a descontar. Es decir, eso es lo que ocurre. Es muy común en el ámbito público, porque como en el ámbito público permite la pluralidad de sindicato con personería gremial, y el más plural de todo es el de docentes, en docente ocurre a cada rato. Es decir, a la gente le aparece un descuento, va a un sindicato y dice, no, yo no soy el que te desconté eso. Va al otro y está dando vuelta porque hay 10, 12, 14 sindicatos que tienen autorizado el código de descuento, tienen autorizado el código de descuento y por eso se aplica el código. Pero el código es poco claro porque en el recibo dice el descuento y figura entre paréntesis 321. ¿Qué quiere decir el código 321? No se sabe, hay que ir a hablar con el liquidador para ver quién es en definitiva el que le está descontando y por qué. Bueno, por otro lado, los sindicatos suelen tener también mutuales. Vieron que uno de los derechos de las asociaciones sindicales es formar mutuales. Y a veces el trabajador no está afiliado al sindicato, pero compra en la mutual y le viene el descuento por recibo de sueldo. En eso también tienen que fijarse. Acá, profesor, por ejemplo, los conceptos que yo vinculo a los descuentos de sindicatos son sindicato, FAESIS, obra social no remunerada, aporte solidario a SUTAC y sindicato no remunerado. Sí. Ese que dice solidaridad es por convenio colectivo. Lamentablemente de eso no se puede quejar. Lo que no entiendo bien es, yo supuse que vos me decís que tiene sindicato por un lado y FAESIT o algo así por otro, como que fueran dos cosas. Sí, como que fueran dos cosas, porque dice FAESIT, sindicato está separado, son conceptos diferentes. Y sindicato dice el código y por 2 unidades además, no por una. Después Bueno. FAESIC sí está por una obra social no remunerada, aporte solidario SICAC, que esa se entiende que es la cuota solidaria, que afiliado no se paga igual. Si tienes suerte, la empresa tiene un liquidador. Si no tiene suerte, si es una empresa que contrata un contador público, un estudio contable para que le haga las liquidaciones,